como parte del protocolo, y esto sí debe ser un protocolo, porque es una enfermedad que está creciendo en toda Latinoamérica de una manera exorbitante. Si gato que entra a la clínica por primera vez, doctora, que le traigo a mi gato, quiero que lo revise, no sé qué, sí, listo, leucemia y SIDA. ¿Es positivo? Bueno, ahí decidimos qué hacer. No necesariamente hay que ponerlo a dormir, eso es una realidad, pero no deberías tener más gatos, el gato debería vivir en unas condiciones particulares, estar pendientes de su dentadura, en fin, todo lo que sea. Pero todo esto tiene que ver con un comentario que hicimos de un gato que parecía que estaba muy bien, que había tenido un episodio extraño de anemia y todo lo demás, se recuperó, se operó y cuando se sometió al estrés de la anestesia, 2 días después se murió. Se murió sin explicación alguna, y es que a lo mejor ese gato era positivo así de leucemia y lo mató el estrés de la anestesia. Entonces nosotros tenemos que, es más, yo le decía, él me decía, pero ¿y cómo lo cobro? Es que tú no lo vas a cobrar, es que tú no le vas a preguntar si quiere o no quiere. La primera consulta de gato, en vez de costar, no sé, cuesta lo que cuesta la consulta más el test de leucemia y ya, y no es una opción. Y además te dice hasta dónde puedes llegar. ¿Okay? Entonces en gato, pendientes con eso, pendientes con eso. Y ahora, miren todo lo que tenemos para usar en gato. Miren todo lo que podemos usar en gatos. Opioides, AINES, analgésicos locales, alfa-2, antagonistas, antidepresivos, GABAérgicos y sus, obviamente, combinaciones. Y vamos a ver algunos detalles de estos fármacos y salud y su relación con los gatos. ¿Me avisan cuando tomen la foto? ¿Ya? ¿Listo? Yo tengo una duda. Sí, tengo una duda sí. En la tabla. El Flumixin Meglumine, el fabricante no lo recomienda para gatos, entonces es un uso de esta etiqueta, ¿no? Sí, ese es un uso de esta etiqueta y a una dosis totalmente menor, diferente. y una frecuencia también lo usamos a 0,25 miligramos por kilo y por la vía subcutánea. Y es muy bueno, muy bueno, muy poderoso por una dosis única. Ese paciente, por ejemplo, con el exoftalmo, lo que mejor le podría haber caído era una dosis de Flunixin como AINES para manejar esa porción del manejo doloroso. ¿Okay? Lo ponemos por la vía subcutánea y a 0,25 miligramos por kilo. 0,25 miligramos por kilo por la vía subcutánea. ¿Una sola dosis o no? Una sola dosis. Después continúo con otro AINES y eso porque... A ver, cuando hablamos de los opioides en gatos, hay cosas muy interesantes. Como que, por ejemplo, los agonistas puros no tienen efecto techo. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo poner una dosis, 2 dosis, 3 dosis, la dosis que necesite hasta obtener el efecto deseado, porque no tengo efecto techo. Este gato que no tiene efecto techo para receptores mu, tampoco va a tener efecto para los receptores delta, así que si va a ser positivo en los receptores delta, con la primera dosis ya se volvió loco. ¿Se acuerdan de los receptores delta? Los que no producen analgesia ni relajación, sino que todo lo contrario, producen disforia, excitación, así que esos aparecen con la primera dosis. Los agonistas antagonistas, butorfanol, el más clásico de todos, tiene algo que se llama efecto campana. Dosis 1, efecto bien. Dosis 2, un poquito más. Dosis 3, no pasa nada. Dosis 4, todo lo contrario, se vuelve loco el gato. ¿Okay? Los opioidérgicos monominérgicos, este es el nombre farmacológico del tramadol. Opioidérgico, se parece a los opioides, pero no es un opioide ni mucho menos. Monominérgicos porque inhibe la recaptación de noradrenalina y norepinefrina. Tiene un efecto dual, es decir, hace analgesia a través de esos dos mecanismos. Y finalmente, los opioides antagonistas, y lo voy a poner por última vez, porque es que este experimento de Carol Matthews fue hecho en gatos. Y de hecho hoy en día se utiliza en medicina humana. Esta estrategia de la doctora Matthews para revertir la depresión cardiorrespiratoria. Los parches de fentanil son muy seguros en gatos porque esa misma
baja capacidad de glucuronización hepática también en cierto modo los protege de una sobredosis. Uno le pone un parche que le corresponda según su peso, que libere 25, 75, 50 microgramos kilo hora, generalmente son las de 25 microgramos kilo hora, y el gato apenas, el hígado del gato apenas acepta el 36% de ese parche, que es suficiente para una buena analgesia, pero muy poco para tener una depresión cardiorrespiratoria que ponga en riesgo su vida. Además, se lo quitamos y en 2 o 3 horas se revirtió el efecto. Lo que hay que entender además con los opioides y los gatos, o los opioides administrados por tiempos muy prolongados, primero es que uno de sus efectos indeseados es la somnolencia. Y si ya un gato que no le duele nada duerme 16 horas al día, como normal, así sabrosito, 16 horas al día, y una señora dice, ay doctor, estoy feliz, yo sé que a mi gato no le duele nada, pero duerme 23 horas al día. Se para, come, va a la caja de arena a tomarlo y se vuelve a acostar a dormir, así que no tengo gato. Además el gato duerme ahí arriba de la biblioteca donde yo quiero mi gato, entonces hay que ajustar la dosis. Y lo otro que hacen es que disminuye el tránsito intestinal. Ajá. Entonces nosotros debemos administrar un fármaco que no necesariamente aumente la velocidad con que se mueve el intestino, pero que haga que las heces sean más blandas. Así que con un menor esfuerzo, el paciente pueda defecar. Y lo clásico de esto es hidróxido de aluminio, ¿cómo se llama acá? ¿Cuál sería la presentación comercial de esto acá? Milpax, Milpax, Milanta. Una de esas. Eso hace que las heces sean más blandas. ¿Y lactulosa? También podría ser una opción. Lo importante es que sea algo que modifique las heces y no la actividad del intestino. ¿Okay? Si el gato con un menor esfuerzo defeca y listo, se acabó el problema. Ahora, estos son los grandísimos secretos que hay con los opioides en gato, las cosas esas horribles de que cómo le va a dar opioides en gato, ya lo sabemos todo, así que no hay mucho problema. Cuando hablamos de AINES en gatos, debemos entender primero que su periodo de latencia es bastante más largo que en un perro. Nosotros administramos un AINE ahorita y le toma más o menos 1 hora hacer efectos y copar los receptores. Debemos saber que hay una variación individual, una variabilidad individual en la manera como se metabolizan los AINES asociados a la glucuronización. Y si hay 80 millones de gatos en los Estados Unidos, pues habrá 80 millones de maneras de metabolizar los AINES. Lo cierto, y es que dependiendo del AINE y de la necesidad de mi paciente, yo podría administrar eso por tiempos prolongados. Pues ¿cuánto tiempo? Hasta que la herida sane. Y depende en todo caso de la herida. Y para eso yo debo hacer algo que se llaman controles de toxicidad. Y es medir la función hepática, renal y densidad urinaria de un gato. Esta técnica obviamente también aplica a los perros, pero de un gato, el día 1 cuando empieza a tomar AINES, a la semana, y después cada 4 semanas el tiempo que necesite tomar esos AINES. ¿Cuál AINE? Bueno, el más seguro para mi gato. Según la FDA, el único AINE aprobado para ser utilizado por tiempo prolongado en gatos es el meloxicam. Pero sabemos que el carprofen, a pesar de no estar aprobado por la FDA, porque no han terminado los estudios en los 80 millones de gatos que tienen que hacérselo, porque ellos tienen que hacer estudios para todos, funciona muy bien en gatos. Funciona tan bien en gatos que el principal riesgo de darle rimadil a un gato es que el gato no descubra dónde está el rimadil, porque va y se come todas las pastillas de una vez. Les encanta, es una de las pocas cosas que se come así, toma gatito, se la come. ¿Y alguno de ustedes ha, solo por curiosidad científica, masticado un rimadil? Bueno, les comento un par de cosas. El carprofen, la molécula, inicialmente fue diseñada para humanos, ¿okay? Después separaron las investigaciones y continuaron para animales. Pero la próxima vez que tengan un dolor de cabeza y no tengan más nada y hay un carprofen, mastíquense un rimadil y perfecto.
Lo cierto es que tiene un sabor a jengibre. Pica como el jengibre, que te pica así en el paladar. Eso le gusta a los gatos. Así de raros son. Eso le encanta a los gatos. ¿Y por cuánto tiempo se los doy? Les voy a presentar a un personaje que yo sé que ustedes conocen, no han oído hablar de él. A ver. ¿Lo conocen? ¿Ah? ¿Sí lo conocen? Él es el gato volador. El gato volador existe. No solo existe, el gato volador está en los libros. Y está descrito como un síndrome en los países de 4 estaciones que tienen en las temporadas de verano, cuando hace más calor, los gatos se paran en la ventana, no sé qué, mariposita, tal, 7 pisos más abajo. Ese es el síndrome. Pero en nuestra realidad tenemos gatos voladores todo el año. Y este es un gato volador que yo atendí en Caracas, pero quiero que se fijen en la cara del gato y no en el método que utilizaron, que con eso sí es verdad que no tengo absolutamente nada yo que ver. O sea, yo tengo que ver de los riñones para adelante. ¿Okay? Lo que hicieron aquí, a mí no me llamaron para esto, me llamaron para esta cara. Y este gato estuvo recibiendo AINES por casi 6 meses, sin problema. Claro. ¿Cómo recibía los AINES cada 6 meses? Al principio, cada 48 horas, después cada 72 horas, y al final del tratamiento se tomaba el AINES 3 veces a la semana. Exactamente. Exactamente, así que se puede, sí, siempre y cuando tú hagas y prepares a tu paciente para hacerlo. Otro fármaco que se utiliza y que también tiene ciertos mitos con los gatos son los anestésicos locales. No, que eso está tóxico. Y es verdad, bueno, sí, pero las dosis tóxicas de anestésicos locales en gatos son altísimas, 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 altísimas. Aún así, nosotros podemos hacer algo que es alcalinizar la solución analgésica. Es decir, mezclar lidocaína o bupivacaína con bicarbonato de sodio. Y así tengo un producto que es mucho más potente, y así que yo voy a necesitar, primero voy a disminuir los periodos de latencia, lo pongo y más rápidamente obtengo el efecto. Aumenta la intensidad de los bloqueos y necesito menos volumen de ese producto. Eso lo hace mucho más seguro. La manera de hacerlo es, a la lidocaína al 2% le pongo 1 miliequivalente por cada 10 ml. Y a la bupivacaína, al 0,25, le pongo, vean bien, 0,1 ml por cada 10, 0,1 miliequivalente, perdón, por cada 10 ml. Pendientes con eso, porque si en vez de 0,1 le ponemos 1,0, vamos a tener una solución buffer que no va a ser analgesia. Y si, pero este gato, ¿por qué se mueve tanto cuando lo estoy castrando si yo le tengo bloqueados los testículos? Bueno, nada, con agua. No. Entonces, además de la técnica que ya vimos para administración intraperitoneal de analgesia, que funciona perfectamente bien en gatos a las mismas dosis, sin ningún problema, hay un par de bloqueos que yo quiero compartir y que al menos uno es muy común, el otro espero honestamente que no tanto, básicamente porque no quisiera que se hiciera, pero el de la orquiectomía, que sí es un bloqueo que se hace o que se debería hacer siempre. Pues detalles, siempre hagan antisepsia cuando vayan a hacer un bloqueo, porque la técnica dice, coloca un fármaco lo más cerca posible de un nervio. Y si tú no hiciste antisepsia y arrastras desde afuera una bacteria y la pones ahí cerca del nervio, yo te echo un cuento de lo que pasa dentro de unos días. Así que antisepsia, y después, antes bloqueamos aquí, en la pinza, en el paquete vasculonervioso. Ahora inyectamos intratesticular. Y es que el principio fisiológico y anatómico dice que allí termina la circulación arterial y comienza la circulación venosa. Allí todo termina, todo comienza. Yo bloqueo el testículo y ese volumen de fármaco, que es 0,1 ml por cada testículo que yo inyecte, va a ser suficiente para inclusive bloquear
la pinza, que es donde yo antes bloqueaba y que es mucho más riesgosa porque ahí sí hay un vaso sanguíneo grande. Obviamente, si se fijan, este es el gato, si se fijan, este es el gato que le hicimos desde metomidina y ketamina. O sea, primero lo anestesiamos y después le hacemos esto. ¿Okay? Otro detalle es que al fármaco hay que darle tiempo que haga efecto. Si yo lo inyecto ahorita y lo inyecto, me doy la vuelta, agarro el bisturí y lo castro, que castrar no puede durar 2 minutos. Bueno, yo puedo durar 3 días porque no hago nunca esto, pero un cirujano hábil en 2 minutos lo quitó. A los 2 minutos es que empieza a hacer efecto la lidocaína. O sea, no le va a doler a los testículos en la papelera. Y ahí no me sirve la anestesia, ¿no? Me sirve cuando todavía están pegados al gato. ¿Okay? Y el otro bloqueo, el que decía que, bueno, que no quisiera que hicieran, pero si lo tienen que hacer, háganlo, es para hacer la onychectomía. ¿Hacen aquí onychectomía? Entonces la amputación de los dedos para que el gato no arañe los sofás y las cosas. Yo siempre he dicho que si vas a tener un gato, no tengas un sofá de $10.000, porque créeme que ese es el sofá que él va a escoger para arañar, no la cajita de madera esa que tú le compraste, que tú pretendes que él arañe ahí. Pero si aún así lo hacen, por la razón que sea, lo importante es bloquear los nervios que están involucrados. Es bloquear los nervios que están involucrados, porque al hacerlo, estos gatos, esa misma noche, con los vendajes puestos, están arañando el sofá, pero es que no sienten sus dedos, o donde estaban sus dedos. Entonces, bloqueenlos. Sí. Pensé como una anestesia local con procaína. Sí. Que se puede adicionar utilizando Bupivacaína. Bupivacaína o lidocaína. Sí, no entiendo O tu sea, problema. ¿qué ventaja habría con procaína o desventaja hacerlo? Los bloqueos con bupivacaína, por ejemplo, son mucho más potentes que con procaína. ¿Okay? Y con procaína y lidocaína yo creo que son, corrígeme tú, son prácticamente lo mismo en cuanto a potencia analgésica. Así que si tienes procaína, usa procaína, y si no, usa lidocaína. Pero si tienes bupi, bupi siempre es mejor. Bupi siempre es mejor. Cuando hablamos de los alfa-2 agonistas, pues la silacina, pero siempre, por favor, la de 20 miligramos por ml. Sabemos que tenemos 100 miligramos por ml, y por más que tratemos de un microrecontracentrifugo, eso es demasiado con gato. Aquí no hay de 100 miligramos. Ah, bueno, afortunadamente. Ni en caballos. No, ¿sí? ella sufre Sí. por los caballos. Sí, en la NACET, y hay una de... No, pero esa es americana. Comercialmente aquí en Colombia. Yo compré una como en 50.000 pesos en estos días para el curso de descenso de cirugía, que viene al 10%. ¿De qué laboratorio? Yo te averiguo. Al 20. Yo no sé. No, la que viene es la que necesitamos es la del 2%, que viene a 20 miligramos por ml. Esa de 10 viene 100 miligramos por ml. Bueno, ojalá que se queden así, de todas maneras. No, porque yo trabajo con chicas. Ah, bueno, entonces busca esa porque te conviene. Yo soy así, yo parezco el vicepresidente. Ah, yo te lo digo que sí. Sí, no, sí, también. La silacina ha ido evolucionando. Evolucionó a medetomidina y después evolucionó a dexmedetomidina. La dexmedetomidina, que es la que yo les mostré, con su reversor el latipemazol, y que es un fármaco maravilloso, y repito, mañana lo vamos a ver en acción. Y este es el gato que castramos, el de la imagen de los bloqueos, que también lo revertimos. ¿Se acuerdan cuando vimos más temprano dolor? Este es en sedación, este es el mismo gato. Si quieren volvemos a ver el video, solo para que vean cómo en tiempo real este gato que fue castrado comienza a recuperarse. Y una de las grandes ventajas de esto es que yo le puedo decir al propietario: espérese afuera mientras yo hago sobre todo mis limpiezas de dientes. De repente una cirugía, digamos que puede haber un componente de sangre y todo lo demás, no, pero una limpieza dental, espérese afuera, tómese un café y regrese. Porque un gato, un perro, un lo que sea, ocupando una jaula,
es dinero que estás dejando de ganar con otro que la puede ocupar. Entonces, en tiempo real, este paciente, el que castramos, le tomamos muestras de sangre, hicimos todo, le cortamos las uñas, porque esa es otra, la anestesia se aprovecha para todo. ¿Sí o no? Aprovecho que está anestesiado y le limpia los oídos. Pero señora, le voy a hacer una cirugía de cadera. No, pero aprovecho y le limpio los oídos, le cortas las uñas y le cortas el pelo. Entonces vean, lo primero que veo es que recupere el reflejo palpebral, ocular, y el palpebral, ya hasta ahora se me duerme la lengua, pues es el menos importante en los gatos. En los perros, ese es el que busco. Ese es el que busco. Y que viene, recupera, y como dijimos ahora, dice: ¡ay, si yo vine fue de vacaciones! Así se tiene que recuperar un paciente, tranquilito, cómodo, no brincando y dando vueltas y saltando y golpeándose con todo, ni mucho menos. Ya casi estamos terminando este bloque para recordar qué pasó, doctores, a ver aquí a los que les guste no solo la historia contemporánea, sino la música, en 1965. Los Beatles sacan Yellow Submarine. Por ejemplo, y un festival muy importante. Woodstock no fue. Woodstock. No, fue en el 65. ¿Cinco? No, 5. ¿Sí fueron 5? Sí, 66. Créeme que me hubiese encantado estar ahí. No. Pero en ese momento, ¿sabes qué también salió? La ketamina. Para el concierto. ¿Y sabes qué se probó? ¿Y sabes qué se probó? Porque Woodstock hoy en día sabemos que es uno de los principales experimentos sociales que hubo en el mundo. Se probó ketamina, LSD, todo estaba ahí a disposición y había unos tipos, o los hombres de negro, tomando nota. Ah, mira, se bañan en el barro. Ah, mira, ahora no sé qué. Todo eso estaba fríamente calculado. Lo cierto es que desde entonces ya hay ketamina, y yo lo que quiero mostrarles es la amantadina, que ustedes la tienen aquí, 69. 69. Sí, está bien. Está bien, pero la ketamina fue en el 65 y se probó en el 69. Listo. Pero la amantadina, que ustedes la tienen aquí, se consigue en la farmacia. Yo llevo la maleta llena, no mentira. Es un antagonista NMDA oral. Es un antagonista NMDA oral. Yo puedo regular el estatus de mi asta dorsal de la médula espinal dando este fármaco, que además viene generalmente en jarabe, y muchas veces acompañando a los jarabes de la tos, que ya sabemos que pueden tener opioides, y por eso son tan famosos en personas que no tienen tos, porque tienen opioides y tienen antagonistas NMDA, ¿okay? Esos jarabes para la tos. Lo cierto es que existe y funcionan súper bien en gatos, súper bien en gatos. Los gatos son bastante colaboradores para tomar amantadina, y muchas veces el propietario comparte. Un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito para mí. Otras opciones analgésicas que tenemos con gatos tienen que ver, si yo te digo, vale, dolor crónico en perros, ¿qué patología es la primera que se te viene a ti a la mente? Cadera, artrosis, no sé qué. ¿Y dolor crónico en gatos? También. ¿Ah? Yo sufro mucho del esqueleto apendicular y el axial, un 30% de ellos. ¿De los gatos? Pero hay algo más, que sufren más que eso. Más que eso. Eso es importante, pero más que eso. Cuando un gato se obstruye una vez, se obstruye dos, se obstruye tres, se obstruye cuatro. La enfermedad del tracto urinario. Para eso, además de toda la técnica, digamos, médica de sondaje, etcétera, y todo lo demás, hay que manejarles el dolor. Y para eso necesitamos un fármaco que sea la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico que regula la función de la asta dorsal de la médula espinal. Este es el fármaco ideal para manejar el dolor, ese dolor crónico tan particular de gatos. ¿Okay? La gabapentina podría funcionar, solo que dosificar gabapentina en gatos es muy complicado, porque las presentaciones, que todas son de humanos, son así como 800 miligramos por tableta, y las dosis en veterinaria son muy bajitas. Entonces,
técnicamente imposible. De hecho, a esta gata, una de las cosas que recibía, a pesar de que obviamente no estaba obstruida, pero sí tenía un dolor crónico importante, era amitriptilina. Y yo con esa amitriptilina regulaba su función del asta dorsal de la médula espinal y de esta manera veía cómo los otros fármacos eran mucho más eficientes haciendo efecto. Y ya para terminar, doctores, el único gran secreto es este, o todo lo que deberíamos tener es este, para mantener, ¿sí? Búscala en la aplicación. Yo no me sé las dosis, es que si me equivoco de 1,0 a 0,1, terrible. Entonces yo las dosis, para eso hice la aplicación. La verdad que la aplicación la hice para mí y ahora la comparto con mis amigos. ¿Ok? Perdón, aquí. Para mantener una verdadera perspectiva de lo que valemos, todos deberíamos tener un perro que nos adore y un gato que nos ignore. Eso lo dijo Derek Bruce y es absolutamente cierto. ¿Okay? Pero aquí están todos los modelos que me ayudaron en esta presentación, todos muy cómodos, durmientitos, relajados, no importa que no tenga un ojo, que voló 3 pisos, en fin. Y finalmente, tantos secretos que hay con los gatos, tantos mitos que si se hacen que los niñitos se mueran en las noches, se les acuestan encima. Pues les presento a mi hijo mayor y mi hijo menor. El mayor estaba muy angustiado cuando iba a venir Nicolás, tanto que se le cayó todo el pelo, porque él veía que algo se estaba haciendo en una habitación y a él no lo dejaban entrar a ver. Eso era todo su rollo. Cuando la habitación estuvo lista, yo se la abrí, él entró, vio, se subió a la cuna, revisó, tal, no sé qué, no hay problema para mí, se salió, más nunca volvió a entrar. Cuando Nicolás llegó a la casa, lo primero que se hizo fue enseñárselo. Mira Floppy, esto es lo que estaba dentro de la barriga. Él lo olió, le olió los piecitos, lo vio, se dio la media vuelta y no pasó más nada. Creí yo que no pasó más nada. Cuando Nicolás creció un poco más, le pusimos en la sala estas cosas como de goma espuma para que el bebé jugara ahí, no se lastimara ni nada, y ahí estaban los juguetes de Nico y de Floppy. Y si yo quería sacar un juguete de ahí, tenía que usar una escoba y hacerle así, porque Floppy no permitía que nadie entrara a ese espacio que solo era de Nicolás y de él. Lo protegía como un león protege a su cachorro. Y no pasa nada. Los gatos lo que son es curiosos, necesitan saber lo que pasa. Así que permítanle a su gato que sepa lo que pasa y ya. Él ve, no, ese era lo más importante. Este chico ni pelo tiene. Este no me va a hacer nada. Este no representa un riesgo para mí. Así que permítanle, dejen que ya lo vea y se acabó todo. Si no, te voy a marcar, te voy a aruñar, te voy a hacer todo lo que sea para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, doctor, y si no, nos tomamos un cafecito, ¿sí? Y el componente teórico que vamos a discutir durante el día de hoy, con el gran reto para un anestesiólogo veterinario, que es anestesiar a un paciente geriátrico. Y ya vamos a ver por qué anestesiar a un paciente geriátrico es tan complicado. Y bueno, principalmente primero está vivo y también tiene sistema nervioso central, pero tiene un montón de otras cosas que nosotros debemos considerar. Y cuando empezamos a trabajar en esto, hay una frase muy importante de un anestesiólogo humano, y yo estaba buscando en internet la imagen para que conocieran a este John Smith, y la única imagen de John Smith que conseguí fue esta, el cantante de The Cure, lo que significa que es mucho mejor ser un cantante de una banda de rock que anestesiólogo veterinario, pero como quiera que sea, no hay agentes anestésicos seguros, no hay procedimientos anestésicos seguros, lo único que hay es anestesistas o anestesiólogos seguros.
Los perros no se ponen solos propofol, no se ponen solos fentanil, no pueden hacer nada. Ellos llegan ahí y hazme lo que tú creas o consideres que está bien o es lo mejor para mí. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros tenemos que empezar a reconsiderar nuestro trabajo. Y en esa búsqueda también yo encontré la cosa más loca que yo he visto en internet. Y mira que internet tiene cosas locas, ¿eh? Si hay un lugar donde hay cosas locas es en Venezuela y en internet. Y conseguí esto, una definición de paciente geriátrico. Dice que es aquel que ha superado el 75% de su vida. Y yo me dije, Dios mío, yo vivo en Caracas, a lo mejor ya. Y no lo sé. Esta vaina tan peligrosa que es aquí, ya no sé, o sea, menos que tú seas Nostradamus, nadie sabe cuándo superó el 75% de su vida. Pero afortunadamente hay gente más inteligente, como el doctor Alex Dugdale, él es un anestesiólogo veterinario muy importante, que llegó a algunas conclusiones que nosotros compartimos, como que por ejemplo los perros mayores de 8 años, teniendo ahí algunas consideraciones, los gatos mayores de 12 años y los caballos mayores de 15 años, los podemos considerar como pacientes geriátricos. Y cuando los consideremos pacientes geriátricos, debemos considerar además que no es lo mismo la edad cronológica que la edad fisiológica, porque la edad cronológica es desde que nací hasta hoy, y la edad fisiológica tiene que ver con qué problemas médicos pueda yo tener. Yo puedo tener un perro de 3 años, sí, cronológicamente es muy joven, pero es diabético. Y fisiológicamente es muy viejo. La raza también es un detalle y un factor, porque yo puedo tener otra vez 2 canis familiares de la misma edad cronológica, los dos tienen 8 años, pero uno es un pincher miniatura que a los 8 años está en la plenitud de su vida, y el otro es un mastín napolitano de 60 kilos que a los 8 años está contando, ya está en cuenta regresiva. Y los dos son genéticamente exactamente lo mismo. Pero hay factores genéticos, ahora sí, asociados al crecimiento, a su tasa de desarrollo, que sí afectan. La nutrición, los perros hoy en día comen muchísimo mejor que lo que comían hace 10 o 15 años, con la aparición de alimentos concentrados, además específicos para condiciones metabólicas, específicos para razas inclusive, que hacen que los perros vivan más. Y todo esto ha llevado a que aparezcan enfermedades crónicas que antes no existían y que ahora permiten que los perros sí vivan 15, 20, 25 años, pero con unas condiciones que a veces uno tiene que decir, wow, ¿cómo hago para mantener a este perro vivo tanto tiempo? Así que lo primero que yo debo entender es que estos pacientes van a tener cambios fisiológicos, y si son fisiológicos significa que yo los estoy esperando y que son inevitables. O sea, van a estar. ¿En qué grado? Bueno, cada paciente me lo va a ir diciendo, pero van a estar y van a aparecer. Tengo que saber por qué se va a anestesiar este paciente geriátrico, porque no es lo mismo anestesiarlo para limpiarle los dientes o anestesiarlo para quitarle el vaso porque tiene un tumor gigantesco en el vaso. Conocer las diferentes estrategias, y en eso hemos estado todo el día de hoy. Y finalmente saber y entender que estos pacientes tienen alteraciones funcionales y que cada una de estas alteraciones funcionales me van a permitir pensar en el diseño de las estrategias anestésicas y analgésicas que más le convenga a mi paciente. Te le presento a Blue, hasta hace algunos años el perro más viejo del mundo, murió a los 29 años de edad cronológica. Cuando vemos a un paciente geriátrico basado en los diferentes sistemas que lo componen, pues, y pienso en el sistema nervioso central como el más importante de la anestesia, porque realmente lo que yo anestesio son sistemas nerviosos centrales, pues pienso que estos pacientes tienen un grado importante de degeneración neuronal. Por lo tanto, tienen una disminución en la liberación de neurotransmisores. Así que la primera gran conclusión es que tengo menos cerebro que anestesiar. Las necesidades hipnóticas de un paciente geriátrico
no son las mismas necesidades hipnóticas de un paciente de 2, 3, 4 o 5 años. También sé que tienen una barrera hematoencefálica mucho más permeable, así que cualquier cosa que yo ponga en este paciente va a llegar más rápido al cerebro. Sé que la termorregulación mediada por el cerebro está afectada, así que a estos pacientes les cuesta regular su temperatura desde el cerebro. Tienen una disminución de la actividad refleja, no oyen bien, no escuchan bien, disminuye la velocidad a la cual la información viaja por los nervios periféricos. Y si aún así, o si además de todo esto, nosotros decidimos usar en estos pacientes bloqueantes neuromusculares porque la condición lo amerita, pues saber que son mucho más sensibles a estos fármacos. Cuando Blue se murió, su lugar lo tomó esta perrita, una perrita japonesa, ya a la hora del día no sé cómo se llama, pero Hello Kitty, Pokémon, cualquier nombre japonés de esos típicos, Teriyaki, Roll, el que ustedes quieran. Lo cierto es que ella en este momento tiene 27 años y como es japonesa, a lo mejor vive unos 50, 55, fácil. Primera gran conclusión, doctores: menos cerebro que anestesiar, menos necesidades hipnóticas. Ahora voy a pensar en la bomba que lleva la sangre con oxígeno al principio y fármaco al cerebro. Y voy a entender que hay una disminución del gasto cardíaco en estos pacientes y a ver quién se acuerda aquí a esta hora qué es el gasto cardíaco. El volumen de sangre por minuto, el corazón. ¿Cuál corazón? Tenemos dos, exactamente. Es el volumen de sangre eyectado por el corazón izquierdo en un minuto. El otro detalle de esa definición es que, el ventrículo izquierdo en todo caso, es que representa más o menos un 10% del peso del paciente. Así que un perro de 10 kilos debería mover 1 litro de sangre en un minuto. Eso no lo hace un paciente geriátrico porque tiene disminuido su gasto cardíaco. Pero además tiene disminuida la presión sanguínea. Son pacientes que son hipotensos. Tienen incrementado el tono vagal. ¿Y saben lo que pasa cuando se incrementa el tono vagal en un paciente? Estoy bajo. ¿Qué hace el nervio vago? Bradicardia, hipotensión. Así son los pacientes. Imagínense al señor Burns. Es de ahora en adelante el modelo de pacientes geriátricos y me van a ir vamos a ir llegando a la misma conclusión. Pero el paciente geriátrico es el señor Burns. ¿Okay? Disminuye su respuesta a las catecolaminas y este dato es muy interesante para salvarnos la vida. Porque les comento algo, doctores, que yo sé que seguramente muchos de ustedes saben, pero los perros no se mueren de infarto. Entonces, no podemos seguir diciéndole a la gente, uy señora, le dio un infarto. Su perro estaba bien, pero le dio un infarto. Y la señora dice, un infarto al perro. Doctor Google. No les dan infarto porque la irrigación coronaria de los perros es totalmente diferente. Pero, sí pueden hacerse más sensibles a las catecolaminas. Y frente a una descarga de catecolaminas, el corazón sí puede hacer y detenerse. Y no volver a arrancar, además. Y esto yo lo aprendí, no por las malas, ¿qué te digo malas? Por las muy malas. Cuando yo estaba empezando y mi ego era mucho más grande que yo, llegó un paciente, un pincher, a que Mario Marzuk, el gran Mario Marzuk, lo anestesiara. Agárralo ahí, porque yo le voy a poner la vía. Y primer intento, que lo agarres duro, le decía el ayudante. El segundo intento, tercer intento, el perro hizo y se murió. Y decía, Dios mío, se murió sin que yo le pudiera poner ni siquiera el catéter. Lección número 1 de la vida: primero, bájale 2 a tu ego. Segundo, después que no quieran la primera vez, intramuscular y te esperas 10 minutos. Pero no permitas que las catecolaminas hagan cosas como esa.
¿Okay? Claro, yo dije lo del infarto y la mano y todo lo demás. Nosotros, ¿no? Como haría cualquiera de nosotros que está aquí. Ahora no me digan que no, porque a ese no. También saber que estos pacientes tienen cambios degenerativos, endocardiosis, insuficiencia valvular, cardiomiopatías, y finalmente se hacen mucho más sensibles a las arritmias. Pero la conclusión de esto, la gran conclusión, es que estos pacientes tienen menos presión arterial y menos volumen de sangre, en un menos cerebro que anestesiado. Se nos va complicando la cosa. Pero la cosa se complica aún más cuando llegamos al sistema respiratorio. Y nos damos cuenta que estos pacientes tienen disminuidas las reservas ventilatorias, tienen un incremento en el esfuerzo, en el trabajo respiratorio, y todo esto tiene que ver, o todo esto finalmente se debe a que tienen una disminución de la compliance de la pared torácica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Esto es compliance. Yo inspiro y la pared torácica vuelve a su posición original. En los pacientes geriátricos ellos inspiran, pero la pared torácica se queda en el camino, y eso hace que en la siguiente inspiración tenga que hacer un esfuerzo mayor, y por lo tanto la ventilación no es eficiente, y por lo tanto hay una disminución de la elasticidad pulmonar, hay más espacio muerto en la vía aérea, y súmenle a esto que el reflejo de oxígeno de estos pacientes está disminuido. Así que cualquier cosa que ellos quieran eliminar a través del reflejo de oxígeno les va a costar un poco más. Considera también que este paciente puede estar obeso, muy obeso, muy obeso, y que lo voy a anestesiar, y que cuando lo anestesie, ese peso de las vísceras y de la grasa sobre la pared torácica, que además tiene una compliance afectada, pues va a afectar aún más la ventilación. Y esta imagen que vimos antes, donde, bueno, éticamente en este caso no es operable. Pero finalmente el paciente a duras penas respiró, y hubo un intercambio gaseoso y todo lo demás, y la sangre llegó al hígado. Y nos encontramos con que la fábrica donde se va a metabolizar todos estos fármacos le está llegando menos sangre. Le está llegando menos sangre, y cuando le llega menos sangre también se están encontrando con que hay menos hepatocitos funcionales, menos trabajadores en esa fábrica para metabolizar los fármacos. Y una de las cosas que hacen estos hepatocitos es producir albúmina. Y recuerden lo de la albúmina que hablamos más temprano. Si tienen menos de 1 gramo por cada 100 ml de sangre, este paciente puede hacer algún grado o tipo de edema. ¿Okay? Además, por supuesto, enfermedades típicas del hígado. Pero finalmente le va a costar metabolizar. Y considera también que puede usar algún fármaco que además tiene metabolitos activos. O sea que cuando pase por ahí, va a salir como si nunca hubiese pasado. ¿Okay? Además, listo, a duras penas pasó por el hígado y se produjeron unos metabolitos que ahora van al riñón. Y en el filtro, en el sistema renal, se van a encontrar que hay una disminución en la rata de filtración glomerular, básicamente porque está llegando menos sangre, menos presión, menos sangre. Y este es un órgano que hablábamos temprano, funciona a presión, pero no hay presión. Hay menos nefrona, hay menos gasto cardíaco. Estos pacientes pueden estar azotémicos, es decir, boom y creatinina aumentado, de manera que ellos pueden compensar. Es un boom y creatinina aumentado, pero que no es de alguna manera complica su función vital. Es algo que su cerebro puede manejar, y vamos a ver hasta qué punto es importante entender esto. Pueden tener isostenuria, es decir, poliuria y polidipsia. Lo que tomo me lo orino, no lo sostengo. Me lo tomo, me lo orino, isostenuria. Su habilidad excretora está disminuida, en principio porque ese filtro está tapado. Ese filtro está tapado, ya sea por enfermedades crónicas o porque está llegando menos sangre, en fin. Todo eso
lo vamos sumando a un paciente geriátrico que debemos anestesiar inevitablemente porque amerita una cirugía o amerita alguna condición. Cuando pensamos en el sistema gástrico o gastrointestinal, sabemos que el tono del esfínter esofágico está disminuido. Así que la posibilidad de un reflujo es mayor. Pero además, lo que viene del estómago es mucho más ácido. Todos los que tengan acá algún abuelito o abuelita, una de sus principales cosas que los incomoda es el reflujo. Y es mucho más ácido que lo que sería un reflujo en nuestro caso. ¿Okay? Bueno, no sé yo, que no sé si he vivido el 75, que ya soy geriátrico y no lo sé, pero ustedes que son jóvenes es otra historia. Cuando hablamos de la termorregulación, aquí imagínense al señor Brennan, tienen una menor masa muscular, tienen una menor tasa metabólica, son pacientes que generalmente están como con frío, igual los abuelitos siempre son las 12 del día y tienen 3 suéteres encima, una rana, una cobija, una cosa, pero abuelo, por Dios, si hacen 42 grados, no, pero es que tengo frío. Bueno, tengo frío porque mi cerebro, su cerebro, igual en el de los perros, no pueden regular su temperatura de manera eficiente. Tienen menos grasa, a menos que tengan alguna enfermedad endocrina que hagan que tengan más grasa, pero generalmente son flacuchitos ahí, perdón, puede ser. Y tienen o pueden tener alopecia hormonal, es decir, van perdiendo pelo por estrés, como lo perdió Floppy, o por alguna enfermedad hormonal. Lo cierto, pero bueno, esto se volvió loco, ¿okay? Lo cierto es que el pelo no está allí para que el peluquero gane más plata que nosotros. El pelo está allí para regular la temperatura. ¿Ves que esto está loco? Yo siempre estoy tocando, lo juro que no. Es que quiero que vean esa diapositiva, será. Y otra cosa que pasa, es que los pacientes, y particularmente los perros, los cartílagos meritenoides se van osificando y esa posibilidad de regular la temperatura a través del jadeo se hace menos eficiente. Ya va, ¿qué eso? Listo. Ahora, no. Cuando hablamos del sistema músculo-esquelético, estos pacientes, esto no nos va a seguir fastidiando, y vamos muy bien. Tienen generalmente una menor masa muscular. Ojo, esto es un perro de verdad. Esto es un perro de verdad que tiene un tema genético ahí. A esta hora del día yo les puedo decir el gen que yo quiera, el gen 48321. En Bucaramanga fue el gen 152814. Y así voy en cada ciudad inventando un gen, porque como no me lo sé, por estas alturas del día, cualquier cosa que diga, vale. Pero lo cierto es que sí, es verdad, son pacientes de verdad y que no la están pasando bien. Miren la cara del pobre perro, está sin cuenta. No quiero seguir viviendo. Pero estos pacientes geriátricos tienen sus forámenes intervertebrales disminuidos, así que las epidurales son complicadas. Son pacientes que generalmente tienen osteoartritis, osteoespondilitis, así que están adoloridos. Su sistema nervioso central está hiperexcitado. Y de esta manera anestesiarlo también sería, o al menos manejar su dolor, debería ser complicado. Y generalmente o están obesos, salvo que tengan alguna condición endocrina. ¿Okay? Lo cierto es que a pesar de todo esto que hemos dicho hasta ahora, lo tenemos que anestesiar. Y aquí yo les voy a preguntar, ¿cuál es el paciente más viejo que han anestesiado ustedes? 13, 18, 18, 15, 21, pues 14. Bueno, el más viejo que yo he anestesiado tenía 69 años. Y era un loro. Era un loro de la tatarabuela de la señora que me lo llevó. El loro ya había matado a la tatarabuela, a la abuela y a la mamá de la señora que ya estaba viejita que me lo llevó. O lo llevó a la clínica donde yo lo iba a anestesiar, un tema en un ala. Lo cierto es que salió
todo muy bien. Y lo cierto es que podemos anestesiar pacientes muy viejos. Y lo mejor es que yo me enteré de que tenía 69 años después que terminó la cirugía, porque seguramente me hubiese visto muy afectado psicológicamente con esto. Pero lo importante es que en estos pacientes geriátricos siempre es riesgo. Y que nosotros no podemos decirle al propietario, no, tranquila señora, que eso es una tontería. A ustedes están diciendo, tontería. Ese es el siguiente sonido que se escucha. Porque no está bien, no está ético. Es un procedimiento que tiene ciertas características, pero lo más importante de todo esto es que tenemos que entender que estos pacientes están en una condición que se llama equilibrio inestable. Estos perros tienen 10, 15, 20 años sosteniendo un montón de condiciones en su organismo, como por ejemplo esa azotemia, y ellos pueden vivir con ese boom y creatinina ligeramente alterado y no pasa nada, y con el corazón que ahí manejan su presión arterial y no sé qué, y se pueden anestesiar y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Esta señora del loro, el loro 2 años después se murió y se acordó que tenía un perro como de 14 años, una perrita como de 14 años. Los hijos le regalaron una computadora a la señora para que se distrajera, pobre el loro, las cosas. La señora le pusieron internet y ella veía hombres desnudos y veía cosas en Google, hombres desnudos, Google. Pero entre las cosas que consiguió de Google fue que a los perros hay que limpiarle los dientes una vez al año. Y en la vida a la perra esta le habíamos limpiado los dientes. ¿Okay? Llévame a limpiar los dientes, llévame, hasta que el hijo dijo, ¿sabes qué, mamá? Mete ese perro en el kennel, todo asustado, todo estresado, y vámonos al veterinario. Llegó al veterinario. El veterinario le dijo, listo, perfecto señora, gran decisión, nunca le había limpiado los dientes. No había terminado ese dientes cuando ya tenía la dosis de medicamento, el tipo tenía que pagar unas cuentas, una causa, me imagino yo, y le limpió los dientes, o lo limpió de dientes, porque en esas situaciones que ya están tan viejos hay que sacarle todos los dientes, y se limpian de dientes, no los dientes. Exactamente. Y cuando la perrita se despertó, ahora era cardiópata, nefrópata, le fallaba el hígado, le dolía todo y decía, ¿pero qué pasó? Y es que ese colega no consideró que este paciente estaba en equilibrio inestable. Si tienes 14 años sin salir de tu casa, que te tomes un par de días más para tomar una muestra de química sanguínea, escuchar ese corazón, una radiografía de tórax, etc., sí va a marcar una gran diferencia en el pronóstico de recuperación de estos pacientes. Así que de ahora en adelante, doctores, cuando ustedes atiendan a un paciente geriátrico, lo primero que debemos hacer es estabilizar, informarnos, obtener la mayor cantidad de información posible. Después, hacer un manejo gentil de estos pacientes. Recuerden, les duele todo, no los escuchan bien, no los ven bien, no los conocen, no saben quiénes son ustedes, son sensibles a las catecolaminas y ustedes les llegan por la derecha y dicen el perro dice, y se mueren de qué? De un infarto. Muy bien. Así que eso es lo principal que hay que hacer en el paso 1 para anestesiar a un paciente geriátrico. El paso 2 tiene que ver con una buena premedicación. Y en esa premedicación siempre incluir una buena estrategia analgésica, porque estos pacientes no se van a morir de analgesia, se van a morir de dolor en todo caso. Debemos ser muy agresivos con la preoxigenación. Recuerden todos los inconvenientes que tienen ellos para oxigenarse. Y a mí la clave de la vida en general es que llegue oxígeno al cerebro. Eso es el gran truco de la anestesia, es que llegue oxígeno al cerebro. Eso es todo, o eso es lo más importante. Así que yo debo crear las condiciones. Bueno, hay unas cámaras de inducción super lindas de Surgivet que cuestan $5.000 cada una. O en las ferreterías venden unas cajas de plástico también maravillosas, muy cómodas, a las cuales hay que abrirles 2 orificios, y eso sí es el gran truco. Uno por donde entra el oxígeno y el otro por donde sale el CO2. Porque si abren un solo orificio,
se va a anestesiar ahí más de lo que ustedes quisieran. Y lo otro es que esa caja sea transparente, para que el perro vea lo que está pasando afuera, o el gato, o lo que sea. Porque si es una cosa negra, el bicho dice, ah, ya está. Y ve un huequito así allá al fondo y dice, ese es el túnel. Me imagino que ese es el túnel al que voy llegando. Entonces, pero si genero bien, tengan buenos accesos venosos, generalmente preferiblemente 2, porque muchas veces vamos a necesitar fluidos, coloides, más fármacos. Después la inducción, vamos a ver mañana inclusive en la práctica cómo saltarnos la inducción, porque si saben que mata a los perros, la hipnosis. Un exceso de hipnosis, la información que da el hipnótico al cerebro es apagar la luz y nos vamos. Mira que esto está mal, yo creo que esto no hay mucho más que hacer, tenemos 15 años en este rollo, ¿sabes qué? Vamos a morirnos. Entonces si nos saltamos la hipnosis, inclusive intencionalmente, y pasamos directamente al mantenimiento, ya sea con una máquina de anestesia o con una infusión porque no tengo máquina de anestesia, o con bolitos, ¿te acuerdas de los bolitos? ¿Sí? ¿De cuánto tiene que ser el bolito? El chincito, el 25%. Muy bien, muy bien, muy bien. Y después el monitoreo. Y el monitoreo es muy importante si yo sé lo que me dice el monitor. Porque yo me compro un monitor como el que se compró Ale, que está súper chévere, y empiezo a ver el monitor y yo, bueno, será que lo dijo María, dopamina, y sigue, no, la lidocaína, y después de lidocaína, tropina, bupivacaína, todo lo que él se le ocurrió, aceite quemado, todo, sintió una mano en el hombro que la debió tener así en el cachete volteándole la cara, le dice, levanta el campo. Cuando levanta el campo, un caimancito estaba fuera. Y ahora hay que decir como el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defenderlo. Pues la cosa se hace al revés. Yo veo el y lo primero es que reviso que todo esté conectado. Ahí me asusto. Antes no. Ok, todo está conectado y sigue teniendo estos problemas, ahora sí yo tengo que hacer algo. Pero eso se llama monitorear al paciente y no al monitor. Porque lo que monitoreamos es al paciente, no al monitor. Finalmente, el gran secreto, ¿cuál es? Analgesia. Analgesia y más analgesia. Si yo tengo que poner en una balanza cuánto de HRA le pongo a un paciente geriátrico, yo tengo que decir con absoluta responsabilidad que estamos hablando de un 70% de analgesia, un 20% de hipnosis y un 10% de relajación que me lo da el resto de las combinaciones. Porque yo del cerebro lo único que necesito es que él esté ahí medio tranquilito y que la analgesia haga todo por él. Que la analgesia haga todo por él. Porque yo no debo olvidar que estos pacientes están en equilibrio inestable y que soy yo el que lo va a sacar de ese equilibrio cuando hipnotice a ese paciente, cuando le administre el componente H. Y ya para terminar, doctores, una frase maravillosa del gran Albert Einstein que dice que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Esto lo único que significa es que todos tenemos un don y tenemos que identificarlo y tenemos que explotarlo y tenemos que dedicar nuestra vida a él. ¿Quieres ser dermatólogo, doctor? Buenísimo, venga. ¿Quieres ser anestesiólogo? Mejor. Hay pocos locos que nos dedicamos a esto. ¿Quieres ser endocrinólogo? ¿Quieres ser ortopedista? No importa lo que tú quieras ser, pero dedícate a eso de verdad. Entrénate en eso, identifica tu don y explótalo. No, bueno, pero es que yo no me puedo ir a hacer un posgrado de 4 años a Australia. Pero es que eso no es lo que tienes que hacer. Es que lo que tú tienes que hacer es que si tú estudias todos los días como deberías hacer, pues estudio dermatología, que es lo que yo creo que quiero hacer. Y si hay 3 cursos al mismo tiempo y hay uno de dermatología, pues yo me voy al de dermatología. Pero es que yo he visto 20 veces, pero
irás 21. Porque tú quieres ser dermatólogo. O lo que quieras que vayas a hacer. Sí, doctores, que muchísimas gracias. Paz. Nos vemos mañana a las 10.